del Hijo y del Espíritu Santo. De allí partió Abraham a la tierra del Neguib y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Verso 2. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Amén. Hasta allí la palabra de nuestro Dios. Vamos a inclinar, mis amados hermanos, y nuestro rostro y permitamos al Espíritu Santo que en esta preciosa noche sea Él ministrando conforme a las necesidades que su pueblo sí tenga. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, oh Dios, por esta preciosa noche que nos has regalado. Señor amado, sabemos que son tiempos difíciles, Padre, pero cuando la cosa se pone difícil, tu pueblo, Padre, intensifica su búsqueda. De hecho, oh Dios, es necesario entender que por muy dura que sea la situación, en cualquier índole que éste sea, Señor amado, tu iglesia que está percibida ha de, Padre, buscar más y más tu nombre. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, Padre amado, te lo suplico, que en esta noche, Padre, la necesidad de tu pueblo pueda ser en usted saciada. Espíritu Santo de Dios, permítenos, Padre, que esa necesidad en ti, Padre, pueda también crear la expectativa suficiente para aprender de nuestros errores, para aprender de nuestras fallas. Y como hoy, Padre, se ha de titular el tema en esta noche, Padre, no podamos tropezar con la misma piedra. Señor, a mi Dios, gracias te doy pues en el dulce nombre de Jesús. Amén. Génesis capítulo número 20. Cuando leemos el verso 1 al 2 nos dice que Abraham ahora estaba viviendo o estaba acampando en la tierra del Neguib, entre Cades y Shur, y habitó, dice la escritura, como forastero. Debemos de comprender, mis amados hermanos, que esas tierras, cuando uno va, por ejemplo, al libro del Génesis, y quiero por favor que me acompañe en el capítulo número 13, recordemos tan solamente ciertos pasajes dentro de la logística, dentro del territorio por el cual Dios había ido poco a poco enseñándole a Abraham a confiar en él. Cuando uno va al capítulo número 13, versículo número 18, nos dice el Señor que luego de que Abraham y Lot se separaran, usted debe de recordar que Abraham volvió otra vez a su lugar donde Dios le había hablado, diciendo que allí le multiplicaría como las estrellas del cielo, y como la arena del mar. En el verso 18 dice la Biblia: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar, dice allí, de Mamre, que está en donde, en Hebrón, y allí se quedó porque edificó, dice la Biblia, altar a Jehová. Cuando vamos al capítulo número 14, versículo número 13, nos dice: vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba justamente allí. ¿En dónde? En el encinar de Mamre, el amorreo, hermano, dice acá, de Escol y hermano de Agner, los cuales eran aliados de Abraham. Obviamente me concentro en la parte, vuelvo y repito, logística en la que se encontraba Abraham. Cuando vamos al capítulo número 20, versículo primero, Abraham ahora se encuentra en la tierra del Negueb. Allí, mi amado hermano, posiblemente Abraham hubiera avanzado sabiendo que no a mucha distancia él había sido observador de una terrible destrucción. Él había visto cómo el humo subía de un lugar llamado Sodoma, ¿se recuerda usted? Y allí, mi amado hermano, este hombre comenzó de alguna forma a hacer conciencia en que tenía que distanciarse lo más que fuera posible de ese lugar.
Ahora, en el versículo número 20, capítulo 20, versículo 1, en la parte final dice que habitó como forastero en un lugar llamado Gerar. Mi querido hermano, he allí que esas tierras tenían dueño. Posiblemente si este lugar llamado Gerar pertenecía ya, como lo mencionará más adelante, porque el nombre de este hombre llamado en el versículo 2, Abimelech, el cual dice la escritura era rey de ¿qué? Rey de Gerar. Sí, este Abimelech habría de tomar luego a la esposa de ¿quién? De Abraham por mujer. Ahora, algo que es importantísimo considerar y no nos podemos pasar por alto es que los años ya habían hecho, diríamos, mella en la vida de Abraham. Ya Abraham no tenía 75 años. Abraham ya bordeaba los casi 100 años de edad. Y lo mismo pasaría con Sara, su mujer. Sara, diríamos que Abraham le llevaba con 10 años más a Sara. Sara ya tendría 90 años. Algo curioso dentro de este pasaje es que aún Sara con su edad seguía, digo yo, levantando piropos. Con 90 años de edad todavía seguía, diríamos, estelando belleza. Y esa situación, obviamente siempre fue el punto de Aquiles. Se podría tomar esa referencia griega para poner, en evidencia la falencia de Abraham. La mujer de Abraham era muy bella, era una mujer que sin pasar los años por encima, no hacía mella en su apariencia, en su, digo yo, feminidad. No necesita, mi amado hermano, la mujer de Abraham de pronto llenarse de tanto atavío, de tanto posiblemente arreglo para poder destilar belleza. Hasta el punto que cuando entra, dice la Biblia en el verso número 2, Abraham comete el mismo error que había cometido en capítulos anteriores cuando se acercaba a la tierra de Egipto. En Egipto él tuvo el mismo temor, porque sabía que su mujer era hermosa y ahora él le decía a su mujer: quiero que te hagas pasar por mi hermana. Si bien es cierto, la Sara era hija de un hermanastro, por así decirlo, era un parentesco muy cercano a él, llamado, igual él ya no la podía presentar como tal, sino como lo que tenía en una relación de marido y mujer. Tenía que presentarla como su esposa. Si usted quiere simplemente considerar las mismas palabras, acompáñeme por favor un poco más atrás en los capítulos de la Biblia y mira lo que nos dice el Señor. Libro del Génesis, allá en el capítulo número 12, verso número 10. Yo quisiera por lo menos decirle a usted que me imagino a Abraham repitiendo las mismas palabras. Tanto que lo dijo en Egipto, se las debió haber repetido ¿en dónde? En Gerar. Dice la escritura en el versículo voy a leer desde el versículo número 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, y usted puede cambiarle de pronto Egipto y poner Gerar, pasó lo mismo. Dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean, no los egipcios, sino ¿quiénes? Los de Gerar, dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva, dice allí, mi alma por causa de ti. Mi amado, no sé si para Abraham no había aprendido nada de su primer error. A veces pasan por la vida de los creyentes muchas cosas que por lo menos nos deberían de dejar, como dicen algunos, una gran lección que aprender. Pero también es bien sabido que a veces hay cosas en la vida que nos ocurren y no aprendemos nada de esos errores. De ahí que, queriendo rescatar posiblemente sucesos de la vida actual,
muchas personas fracasan en un hogar. Mi amado hermano, se separan de ese hogar y al poco tiempo se vuelven a ser de otra pareja y vuelven a fracasar. Y como para ponerle la cereza al pastel, se separan de ese segundo compromiso, vuelven a formar otro hogar y vuelven a meter la pata. Pregunta y o moraleja si fuera cuento, ¿que no aprendió nada de las fallas anteriores? ¿Que volvió a tropezar con la misma piedra? Abraham, mi querido hermano, le fue muy difícil poder salirse del embrollo en el que él mismo se había metido cuando estaba en Egipto. En Egipto, mi querido hermano, casi malogra diríamos, el plan de Dios que él le había prefijado para poder levantar de él y de su mujer la descendencia para el Mesías. Si Dios no interviene, mi amado, a Abraham le hubieran dicho y bien puesto cuñado por nombre. Cuando había obviamente fraguado una mentira haciendo a pasar a su mujer, sí, como que si fuese su hermana. Mi amado, la mentira, dicen por ahí algunos, que tienen patas cortas. Usted puede mentir un tiempo, pero lo que no podrá hacer es mentir todo el tiempo. Cuando vamos a Génesis capítulo número 20, Abraham vuelve a tropezar con la misma piedra. Entra en Gerar y le dice a su mujer que le diga a la gente que ella no es su mujer, sino que es su hermana. Versículo 20 dice la Biblia: y dijo Abraham de Sara su mujer. Y esto me interesa mucho porque aquí la falla la tuvo Abraham. Y para que la Biblia dice que él la presente como su mujer, esto implica de que Sara había aprendido la lección. Ella no hizo lo que pasó la vez anterior, ya que Abraham le había dicho. Por eso fue necesario o meritorio leer el capítulo número 12. Mi amado, en esa instancia, sí, en Egipto, era la mujer de Abraham la que, bien adiestrada por su marido, le decía a la gente: yo soy la hermana de ¿quién? De Abraham. En este caso en particular, al parecer la mujer dijo: no, al parecer yo no diré absolutamente nada. No te voy a desmentir, pero no me metas en esto, ya que la Biblia mencionará que es Abraham el que decía: ella es, ¿qué cosa? Presente a su mujer como su hermana y verá cómo le recibe su esposa en casa. ¿Ah? Será difícil la situación, mi amado hermano, si usted obviamente si da una mentira de esa naturaleza. En el versículo número 2, ¿qué nos dice pues el Señor? Versículo número 3, ¿qué nos dice? Léalo por favor. Pero Dios, ¿qué dice? Ajá. Algo importante, mi querido hermano, es que cada mentira, ojo, cada mentira de Abraham con respecto a este asunto, mi querido hermano, estaba seguido, por así mencionarlo, sí, seguido de la desgracia casi que instantánea. Cuando yo voy al libro, por ejemplo, y quiero que me acompañe, al libro de Job, en el capítulo número 3, verso número 25, Job revela algo que es muy turbador cuando se trata de manifestar que cuando hay temor y penosamente se le agrega el sazón de la mentira, mi amado, la desgracia se complementa de una manera tan eficaz que no se deja esperar. Mira lo que dice el Señor. Job capítulo número 3, verso número 25. ¿Lo tienes? ¿Qué dice el Espíritu Santo allí? Porque el temor, eso habla Job, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido. ¿Qué cosa? Lo que yo temía. Mira, como cuando alguien dice: me van a robar, me van a robar, Oye, llega y le roban. Mi querido hermano, al parecer el temor que tenía Abraham por causa de la belleza de su mujer era un tormento constante.
Mi amado, ¿cómo poder disipar los temores en la vida de una persona, de un hijo de Dios? Mi amado, dice la Biblia que el amor echa fuera todo temor. Pero el amor hacia Dios, obviamente. El amor implica confianza, negación, credibilidad a ese Dios. Y cuando usted tiene ese sentimiento por su Dios, mi amado, usted vive en paz. Usted se acuesta, como dice la Biblia, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces, ¿qué cosa? Vivir confiado. Pero cuando uno, mi amado, no deposita su amor o su confianza en Dios, es evidente que usted, me imagino yo que hoy por hoy usted anda así por la calle. Va a entrar, lo que se me ocurre, a un centro comercial, a un comisariato, a cualquier. Ay, uy, no, que el de acá no me toque. Ay, que el de acá esto. Uy, se está cogiendo la boca. ¿Agarro o no agarro el carrito? ¿Verdad que camina así? Si Dios no quiera, si alguien estornuda. Ay, se me pegó. ¿Qué cosa se le pegó? Y rápido, mire cómo la mente nos juega en nuestras debilidades. Ya te cayó. Y mira lo que dice la mente. Ya te cayó el coronavirus. Decía yo hoy en la mañana, más mata una gripe estacional que el coronavirus. Más mata, mi amado hermano. Hay más gente muerta cada día en el país por consecuencia de accidentes de tránsito que por lo que pudiera estar afectando el coronavirus. Pero el temor, mi amado hermano, de que las malas cosas se me den, definirá hasta cierto punto un camino delante de mí, o de éxito o de fracaso. A veces suele pasar, a mí me ha pasado a veces, que voy, me subo en mi carrito, mi querido hermano, sí, y digo, ay Señor, como que hoy parece como que me voy a chocar. Me ha pasado a mí. Y como que da temor al manejar. Yo que yo soy conductor viejo, pero a veces uno amanece con una sensibilidad. ¿Hacia qué? Hacia el temor. Y Abraham, cada vez que veía una ciudad grande, cada vez que veía una población extensa, decía, ay Señor, y ahora, y mi mujer, ¿qué pasará con ella? Me van a matar por causa de la belleza de ella. Se me van a quitar absolutamente todo, y a ella sí se la llevarán. Él vivía con ese temor. Y ese temor es el que le hizo tropezar con la misma piedra. Porque utilizará la misma mala herramienta que utilizó ¿en dónde? En Egipto. Mi amado, si tú confías en Dios, yo no digo que seas despreocupado de las cosas. Como les decía hoy en la mañana a los hermanos, hermano, eso no significa que usted no se lave constantemente las manos. Eso no nos quita de que mantengamos cierta distancia o cierta, diríamos, preocupación por tratar de mantener la salubridad en el entorno. Hay que hacerlo, pero de eso, hacer una fobia, eso es otra cosa. ¿Dónde está entonces nuestro Dios? ¿Dónde está entonces su poder? ¿Dónde está el que ha dicho que si alguna plaga habrá, no caerá sobre mí? Caerá sobre los egipcios. Mi querido hermano, nosotros nos debemos al Señor. Y claro, frente a Él debemos sí de preocuparnos, obviamente. Sí, no solamente por la estabilidad, sino por la seguridad de los nuestros. Pero no se puede hacer fobia de aquello. No sé si ponerle coronafobia ahora. Fobia al pastor, porque yo soy coronado. Mi amado, está bien preocuparse, pero perder el sueño por esto. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Yo quisiera, por favor, invitarlo al Nuevo Testamento. Nos dice en las cartas del apóstol Pablo, venga conmigo, por favor, a la escritura. En la carta de Corintios, segunda de Corintios, capítulo número 4. Quiero leer dos versículos, el 8 y el 9. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 8
y verso número 9. ¿Lo tiene? ¿Qué dice allí el Espíritu Santo? ¿Lo encontró? Y quiero que atiendas bien a estas palabras, porque la mente puede jugarte de mala forma tu percepción hasta el punto en que puedas comenzar a tener esta histeria de lo que el mundo obviamente está actualmente, digo yo, impactado por estas malas noticias. ¿Qué dice el Señor? Versículo 8. Mira, esta realidad está presente. Es decir, Dios no es ajeno, Dios no está tapándose los ojos y diciéndole a su iglesia, no, tranquilo que no pasa nada. No, el Señor sabe lo que está ocurriendo en el mundo entero. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene el control absolutamente de todo. Tanto control tiene, que ya lo hemos visto en enseñanzas pasadas, que Él tiene contado, dijo Jesús, aún los cabellos de vuestra cabeza. Amén. Pero, pon asunto a esto. Estamos, decía este siervo, atribulados. ¿Y en qué? En todo. Mas no, ¿en qué no podemos caer? No en angustia. Ahora, Dios sabe, mi amado hermano, que tú puedes de alguna forma atribularte, preocuparte, pero de la preocupación a la angustia hay un abismo. Dios no ha dicho que no vas a tener aflicción. El Señor se ha ratificado. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y si Él está contigo, ¿quién contra ti, mi amado hermano? Puedes estar atribulado, pero no puedes caer, dice la Biblia, ¿en qué? En angustia, mas no angustiado. Puedes estar en apuros, pero no en desesperación. Puedes sentirte, como lo dice la Biblia en el verso 9, perseguido, pero nunca estar desamparado. Puedes inclusive, ¿qué cosa? Estar derribado por alguna situación, pero no, jamás un hijo de Dios estará destruido. Mi amado, Dios no es ajeno a las amarguras y a las dificultades y a las situaciones de crisis que el mundo entero pueda tener. Pero de eso, mi amado, caer en una fobia por una enfermedad, por un virus, por una guerra o por cualquier cosa que se nos venga encima, mi amado, los hijos de Dios son hijos, sobre todo hijos de fe, sobre todas las cosas. Yo ya veo en esas cadenas propias del WhatsApp, del Facebook, cómo la gente se psicosea por esto. Le sacan hasta canciones. Ahí sí se inspiran. Y cuando se le dice cántele una canción nueva al Señor, no hay inspiración. Sale un terrible virus y ya tiene canción el virus. O sea, la angustia les hace ser inéditos. Bueno, tienen razón, porque los mejores salmos de David salieron cuando él estaba en angustia. Sácale un salmo al Señor de alabanza ahora con el coronavirus. Pero al Señor, no usando al virus. Mi amado, Abraham está en Gerar y apenas ingresa a Gerar, lo primero que hace es sentir miedo, temor, angustia. Siente que su alma cae en desesperación y le dice a toda la gente, apenas va entrando en Gerar, le dice, le presento a mi hermana Sara. Una mujer de ¿cuántos años? 90 años. Y él de 100 casi. Y lo que ocurre, mi amado hermano, es lo que decía obviamente el libro de Job. El mal que yo temía, mira, el mal que yo temía, decía Job, eso me ha sobrevenido. ¿Cuántas veces uy, hoy día creo que me va a ir mal, mi amado? Y de seguro tira mal. De seguro tira mal. Yo creo que voy a ir por dinero y voy a venir sin dinero. De seguro eso te pasará. No estoy dándole carta abierta a la confesión positiva, porque también no quiero
malinformarte de que digas que todo te va a ir bien y te va a ir bien. Mi amado, todo te va a ir bien cuando tú estés bien con Dios. Y si acaso te va mal estando bien con Dios, igual es para tu bien, porque aún Dios en las adversidades se glorifica también. Amén. La Biblia, ¿qué nos enseña? Que todas las cosas nos ayudan a bien, sean buenas o malas. Por último, y si te cae el coronavirus, pues para bien ha de ser. ¿Verdad? ¿O no? Claro. Porque todo en Dios tiene un propósito. Posiblemente no le hizo restaurar o no le hizo volver a la cordura el cáncer y el coronavirus va y ahí se arrepiente y recibe a Cristo. Amén. Y yo digo, bendito coronavirus entonces. Mi amado, pero Dios vino a Abimelech, mira, en sueños de noche y le dijo, ¿a quién? A Abimelech. ¿Al rey de qué? Al rey de Gerar. Damos versículo número 3. Vino, dice la escritura, a Abimelech en sueño de noche. Y allí le dijo, he aquí, le dice. ¿Puede leerlo, por favor? Muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mi amado, yo lo único que puedo considerar aquí, en esta porción bíblica, es que Dios pasó por alto la necedad de Abraham. Pero esto, y yo sí quiero ser muy enfático y lo quiero poner posiblemente entre paréntesis, esto fue la excepción a la regla. Quiero que usted entienda esa parte. Este acontecimiento en la vida de Abraham, de que Dios haya una terrible decisión por parte de Abraham al tropezar otra vez con ese mismo temor, otra vez con esa misma inseguridad, otra vez con ese mismo pecado. Dios de manera soberana irrumpe en el proceso. Te digo esto porque la Biblia sí me dice a mí que todo lo que el hombre siembra, eso también ha de cosechar, ha de segar. Y este acontecimiento, esta interrupción de Dios en el normal proceso de los acontecimientos, Dios lo hace por pura soberanía. Es la excepción a la regla. Y quiero que te metas esto bien en la cabeza, porque no quiero que te vayas de aquí diciendo, si me equivoco, Dios me va a librar igual. Si me doy una canita al aire, no va a pasar nada. Dios me va a apoyar igual. Dios igual me va a amparar y no me va a caer sida, o ella no va a salir embarazada, o nadie se va a enterar. Mi amado, si algo ha demostrado Dios en su palabra, es que Dios no es alcahuete. Eso sí, tenlo por seguro. Si algo Dios manifiesta en su palabra, es que Él no alcahuetea los pecados, mucho menos de sus hijos. Más bien Él ha dicho que si el juicio empieza, empezará por su casa. Es decir, que Él primero barrerá su hogar, su casa, su iglesia. Antes de poner orden allá afuera, primero pondrá orden aquí adentro. Y en este caso, mire que le hago este paréntesis. Dios hace una excepción a la regla. Pero eso le costará caro ¿a quién? A Abraham. ¿Sabes por qué? Porque así como también Dios nos ha dicho que Él no avergüenza a sus hijos, en este caso lo avergonzará a Abraham públicamente delante de la nación de Gerar. Bien dice la Escritura que todo lo que hacemos en oculto, Dios lo publicará o lo gritará desde las azoteas. La Escritura nos menciona, mi querido hermano, en el capítulo número 20, versículo número 4, que Abimelech no se había, eso por la gracia de Dios, no se había llegado a ella
¿Me entiende? Es decir, que la había tomado ya como una mujer desposada, pero todavía no se había consumado, ¿qué cosa? La relación sexual. No se había todavía llegado a ella. Y él le dijo en ese sueño, ¿sí?, a Dios lo siguiente: Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él. ¿Quién? Abraham. No me dijo él, mi hermana es. Y ella, oh, ¿qué cosa? Ella también me dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Yo digo, amado hermano, yo no sé, pero cuando a uno lo exponen así, uno a veces se pone en el centro de la situación y dicen, ábrete tierra y trágame. Imagínate que tú le digas a alguien, voy a tal lugar. ¿Ah? No sé, se me ocurre, ¿no? ¿A dónde va, mi amor? Voy a estudiar en la casa de fulana. Vaya, es que tengo examen. Vaya, rapidito, estudie, póngase al día. Y tu mamá pone la cabeza por seguridad de que su hija está en casa de fulana estudiando. Pero la mamá ese día tiene una necesidad emergente de salir y comienza, si coge un carro, comienza a direccionarse para ir, qué sé yo, vamos a suponer que se tenga que ir al Mall del Sol. Y va y comienza a hacer su gestión, compra y dice, ay, tengo sed, voy a ver si me voy al patio de comida. Y te ve bien sentada y besuqueada con el enamorado. ¿Ah? Y tú la ves a la distancia y ella te queda viendo y está bonita, ¿no? ¿Qué materia es esta? Anatomía. ¿No dirías en ese caso, trágame tierra? Usted sabe que la paliza es garantizada. Ahora, tu madre puede actuar de una manera muy tinosa y decirte a la distancia, te espero en la casa, e irse. Pero yo conozco otro tipo de madre, ¿verdad? Esas que son esforzadas y valientes, que se acercan a la mesa, te agarran de los cabezones y te sacan como cavernícola en medio de toda la gente. ¿Cómo quieres salir de ese embrollo? ¿Cómo quieres salir? ¿Bien parado o avergonzado? ¿Cómo saldrá Abraham de este embrollo? Dios, insisto, no es alcahuete de nadie. En el versículo número 6, Dios le dice en sueño, mira que en el sueño hubo un diálogo con Dios. Y le dice, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y de alguna forma Dios le dice, pero yo también te detuve de pecar contra mí. Ahora, ojo. Yo quisiera, antes de adentrarme en este pasaje bíblico, que tú me acompañes a la Escritura. Ven conmigo, por favor, al libro de Deuteronomio. Antes de leerlo, quiero que te posesiones allí. Perdón, libro de Levítico, el tercer libro de la Biblia, Levítico. Está Génesis, Éxodo y Levítico. En el capítulo 5, no lo leas aún, solo te voy a dar la cita bíblica. Verso 17. Quiero que ahí pongas tu dedo ahí y vuelvas al Génesis, no pierdas lo otro. Levítico 5, verso 17. Yo quiero que tú entiendas lo que dice Abimelech, ¿sí? Para tratar, y lo hacía bien, para tratar de qué cosa, tras todo esto que se había desencadenado, para tratar de salir por lo menos bien parado, bien librado de la cosa. Si usted me lo dice a mí, ¿Abraham era culpable o inocente? Abimelech culpable o inocente.
¿Qué era? ¿Culpable o inocente Abimelech? Dios le dice, yo sé que esto también lo has hecho con, ¿qué le dice? Con integridad de corazón. Pero eso no significa que si esto se consumaba, ¿en qué hubiese caído Abimelech? ¿En qué? En adulterio. Pero diría cualquiera, pero yo no sabía, hermano. Ahora, dicho esto, ¿qué dice Levítico 5, verso 17? Y aquí es donde posiblemente muchos dirán, ay hermano, Dios es injusto. No, 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 Dios es veraz. Lee, por favor. Finalmente dice allí, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, quiero que leas esa parte final que dice, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. ¿Sí me está entendiendo? Aún sin hacerlo a sabiendas, sigue siendo culpable y sigue llevando, ¿qué cosa? Su pecado. Usted dirá, pero hermano, pero no sabía. Sí, pero la transgresión de la ley, mi querido hermano, aún hacerlo sin conocimiento no te exime de la responsabilidad. Diríamos, como mencioné o suelo mencionar en las reglas de tránsito. Si tú vienes del campo conduciendo, toda tu vida conduciste en el campo, llevabas a lo mucho los productos en una camioneta por ahí destartalada, de la hacienda donde se cosechaba hasta la piladora, si hablo del arroz, y siempre ese era tu recorrido, y una vez, de pronto, luego de tantos años, de haber solo estado en ese trayecto, alguien te dice, llévame a la ciudad. Y tú, obviamente, como sabes manejar, dices, bueno, vamos. Pero en la ciudad hay reglas de tránsito, pero hasta para regalar. Esa persona vendrá y te aseguro que se comerá, por así decirlo, algunas señales de tránsito. Es decir, no obedecerá porque ni siquiera las conoce. Él dirá, mira, bueno, no es que lo quiero hacer tampoco tan campirano, pero dirá, bueno, allí hay 3 luces, ¿en cuál freno y en cuál paro? Alguien de manera muy práctica le da, en la verde dale, en la roja frena. Es decir, que cuando esté en la amarilla, ¿qué hará? Acelerará. Es lo práctico. Si un vigilante lo ve, ¿qué hará? Lo detendrá y lo multará. Y él le dirá lo que dice aquí. Yo no sabía. Y el vigilante le dirá, no interesa si lo sabía o no lo sabía. La ley está dada y la sanción también está dada. E irá bien multado. ¿Sí me explico? Mi amado hermano, no hay justificativo, ¿sí? Más allá de si tienes o no la razón cuando se trata de ¿qué? De pasarte por alto el mandamiento de Dios. Claro, eso sí, mayor culpa tendrían ¿quién? 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 Abraham y Sara. Cuando vamos a la escritura dice pues la Biblia, versículo número 7, ahora pues le dice Dios, devuelve la mujer a su marido. Y aquí esto es lo que a mí me fascina, porque esto es pura gracia. Porque mira cómo le dice el Señor a Abraham. Yo le hubiera dicho, porque este es un sinvergüenza, este no entiende que ya le pasó una terrible, ¿en dónde? En Egipto, y ahora viene y lo repite aquí en Gerar. Pero no, le dice, porque es profeta, es decir, es un mensajero mío, porque eso es un profeta, alguien que anuncia el mensaje de Dios a los hombres. Porque es profeta, le dice, y más bien él ¿qué hará? Y orará por ti
y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Oiga, vuelvo y repito, esto fue la excepción a la regla. Y dirá ustedes, uy hermano, o sea que este era el engreído de Dios. No, no. Mira que te voy a dar un sinnúmero de cosas, o te voy a decir un sinnúmero de circunstancias en los cuales tú dirás, cierto es hermano, a mí también Dios ha hecho muchas excepciones conmigo. Va una de muchas. ¿Cuántos han cenado sin estar bien con Dios? En buena ley se lo digo. ¿Cuántos? Sabiendo cómo están, por vergüenza que el uno está cenando y el de acá, él también coge la copa. Igual como que, pues Señor, y me está viendo el pastor así de frente. Uy, Señor. Y como buen católico, y no voy a mascar la galleta. Ay, no, me la trago nomás. Eso no pasa aquí, pasa en una iglesia por mi casa. Y Dios ha sido bueno, le cuento. ¿Cuántos de manera consciente, pero así consciente, le dan un buen rollo de mentira a una persona que le viene a cobrar? Crea una historia y se la lanza completita. Y uno dice en el interior, ay Señor, pero perdóname Padre, perdóname. Pero se la lanza completita. Quiero que entiendas que Dios no es que es alcahuete, amado hermano. Lo que Dios es paciente para contigo, no queriendo que perezcas, sino que te procedas al arrepentimiento oportuno. Pero a veces hay cosas en la vida que Dios, mi amado hermano, nos va también a poner delante de nosotros para sacarnos la máscara. Y nos va a avergonzar. Y ahí de pronto acostumbrados a que como Dios nos estaba, entre comillas, digo, solapando, decimos, el Señor no avergüenza a sus siervos. Sin vergüenza. Hiciste de lo que era ocasional un estilo de vida. Te acostumbraste a vivir mintiéndole a tu mujer. Te acostumbraste a estar solapado en ese pecado. Y ahora porque Dios destapa la olla, es que no, eso no es de Dios porque me está avergonzando. Eso no es de Dios, ¿por qué? Porque me está juzgando. Oiga, qué cara dura que podríamos ser. Y nos escudamos tras las reglas bíblicas. Mi amado, Dios no es solapador de nadie. Cuando uno va a la Escritura, mi querido hermano, dice el Señor. Ahora, yo quisiera, sí quisiera dar antes de avanzar, quisiera topar solo una referencia bíblica de lo que hoy enseñé en la mañana. Porque va, como suelo decir yo, como anillo al dedo. Cuando uno va al capítulo número 2 del Apocalipsis, yo di una cita bíblica muy, digámosle, muy edificante para la iglesia. En el capítulo número 2, dice el Señor, en el versículo número 21 del capítulo 2, cuando el Señor le da un mensaje a una iglesia llamada Tiatira. Esto lo vimos en la mañana y de una manera muy profunda. Hoy solo voy a dar la referencia. Esta iglesia había caído, antes de leerlo, había caído en un terrible mal. Era una iglesia excelente, por cierto. Era una iglesia que, según se estudiaba en la mañana, era una iglesia que tenía, tenía amor. Por ahí empecemos. Que eso para mí es la base de todo creyente o de toda iglesia. Tenía amor. Al amor tenía fe.
Usted dirá, wow, yo quiero estar en esa iglesia. Y luego dice la Biblia que era una iglesia de servicio, de trabajo. ¿Cuántos quisieran estar en una iglesia así? ¿Ah? Y para poner la cereza en el pastel, era una iglesia paciente, que sabía esperar en Dios. Usted dirá, ¿dónde está para cambiarme? La estoy buscando. Y también le dije en la mañana, si tú la encuentras, no te vayas allá, porque la dañas. Mi querido hermano, a esa iglesia tan, digamos, tan idealizada, el Señor le había encontrado un terrible mal. ¿Cuál era esa? Esta iglesia había permitido, había tolerado que doctrinas falsas ingresaran en sus filas hasta el punto de llevar a la congregación a las prácticas de la fornicación y de la idolatría. Y como el Señor no alcahuetea, así tenga mucho amor la iglesia, mucha fe, mucho servicio y mucha paciencia, luego le dirá en el versículo número 21 al 22, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero como no quieren arrepentirse de su fornicación, he aquí, yo la voy a arrojar, y eso es sinónimo de enfermedad o de muerte, yo la voy a arrojar en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Es decir, una iglesia ideal, pero albergando un pecado oculto, del cual Dios igual saldrá para reprenderla como lo hace un padre con un hijo. Vueltos al capítulo 20 del libro del Génesis, Dios, sabiendo lo que estaba aconteciendo, dice en el versículo número 8, entonces luego del sueño se despertó, se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Y ahí sí, obvio, no había de otra. Verso 9, léelo. Después llamó a Abimelech, ¿a quién? A Abraham, y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Wow, amado hermano, esto es las piedras hablándole a los hijos de Dios. Imagínate que el inconverso te diga, oye, ¿y tú no eres hijo del Señor? Sí, porque esta es la noticia del coronavirus y ni sale, estás enclaustrado. ¿Y qué? Ni me quieres saludar, ni siquiera me dices hola a la distancia. ¿Qué es que te pasa? Imagínate que el inconverso te diga esto. Más bien el inconverso lo que te debería estar diciendo es, vas a la iglesia, claro, ora por mí, yo voy a orar por ti. Mi amado, Abimelech le dice a este hombre, lo que no debiste haber hecho, hiciste esto conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Es decir, ¿en qué estabas pensando, Abraham? Que no trajiste nada de lo que has tenido con experiencias con Dios. No aprendiste nada en todo este tiempo. Y Abraham respondió, y esto mira, en parte excusa, en parte verdad. Y Abraham le respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Gran cosa que ha descubierto Abraham. Y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad, también es mi hermana. Obviamente, no digo que no, eso es la parte que era verdad. Hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y la tomé por mujer. Pero, mi amado, si tú tomas a alguien por esposa, así como cuando saben decir que, no sé, ¿en qué tierra? En Manabí creo que no, saben a veces casarse entre primos. Pero tú una vez que te casas con la prima, te presento a mi prima, estás loco.
Si ya te casaste, ¿cómo tienes que presentarla? ¿Ah? Si ya recibiste a Cristo, ¿cómo tienes que presentarte? ¿Ah? ¿Seguro? Si ya recibiste al Señor, pasaste y dijiste, Él es el dueño de mi alma, ¿cómo tienes que presentarte allá afuera? Ah, como cristiano. Sí, varón, es verdad, yo antes tomaba contigo, antes me iba a los burdeles, al chongo, pero ahora ya tengo a Cristo, yo soy cristiano. ¿O qué vas a decir? Ah, es que tengo miedo de que se me burlen, tengo miedo de que me hagan bullying, tengo miedo de esto, miedo de la crítica, y por eso les dije que todavía chupaba, tomaba y me acostaba con mujeres. Linda excusa. Mi querido hermano, Abraham penosamente trata de justificarse con algo de verdad, pero con algo también de mentira. En el versículo número 13, entonces dice la escritura, y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos diga de mí, mi hermano es, ¿cierto o falso? Falso. Eso no está registrado en la Biblia. Porque si así hubiese sido, entonces en Egipto Dios no le hubiese exhortado. Mi amado, algo importante que quiero rescatar de este capítulo es que Abraham, que es considerado el padre de la fe y de gran honra, como uno de los más grandes personajes bíblicos, también era un hombre lleno de debilidades, lleno de errores. Pero aún así, me encanta cómo Dios lo designa delante de Abimelech. Aún así, seguía siendo, ¿qué cosa? El profeta del Señor. ¿Sí me entiende? Puede ser que te equivoques en la vida. Puede ser que tropieces 2, 3, 4 o hasta 70 veces 7 con la misma piedra. Puede ser. Pero aún así sobre ti está la gracia del perdón del Señor. Pero ojo, no abuses de esa gracia. No hagas un mal uso de la libertad que tienes en Cristo. Porque los hijos de Dios no son hijos de desorden, no son hijos de desobediencia, no son hijos, mi amado, de ira, son hijos de paz, hijos que obedecen, hijos que por más que hacia la verdad se equivoquen, piden perdón y tratarán de no volver a ofender la gracia del Señor. ¿Sí me entiende? Dice pues la escritura, en el verso 14, entonces Abimelech hizo algo semejante a lo que hizo ¿quién? Faraón. ¿Qué hizo Faraón cuando ya iba de salida a Abraham? Le dio esclavos, esclavas, ovejas, vacas, camellos y un sinnúmero de propiedades. Entonces Abimelech tomó ovejas, vacas, siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió también a lo más importante que él quería que le devuelvan. ¿A quién? A Sara, su mujer. Y dijo a Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Eso le debió haber dolido. Sí. ¿Por qué? Porque al pedirle a la ñaña por mujer, Abimelech le debió haber dado ¿qué cosa a cambio? La dote. ¿Verdad? Le dio la dote. ¿Cuánto le dio? 1000 monedas de plata. En ese entonces, hermano, diría cualquier hermano, le dio más de $1.000.000. Claro, porque era el rey el que había hecho el petitorio. Y le dice a Sara, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así, ¿qué cosa? Fue
vindicada. ¿Quién fue vindicada? Públicamente, ¿quién? Sara. ¿Por qué? Porque el único que sabía que no se había acostado con quién, con ella, ¿quién era? Era Dios. Porque Dios fue el que apareció en la noche y le dijo, ¿qué estás haciendo? Pero para el resto del pueblo, si tú vas a un hotel con tu mujer, ¿qué crees que van a decir? Ah, fueron a conversar. ¿Qué crees que van a decir? ¿Fueron a qué? A tener intimidad. Y ella ya había entrado en los aposentos del rey. ¿Quién más hubiese pensado? Ella ya fue mujer ¿de quién? De Abimelech. Mi amado, y aquí quiero rescatar algo. De ahí quiero hablarle sobre todo a los jóvenes, sobre todo. Tú tienes que guardar un testimonio. Puede ser que digas como Abimelech, pero si no hicimos nada, hermano. Ella se sentó aquí y yo me senté acá. Sí, pero la casa estaba sola. Y los que están afuera, que te han visto entrar en la casa, ¿qué crees tú que están pensando? No está la vecina, no está. El marido de la vecina tampoco. Y la muchacha le abrió al enamorado. ¿Qué crees tú que están pensando afuera? Han de estar jugando a las cartas. ¿Qué crees tú que piensan allá afuera? Tú tienes un testimonio que cuidar, amado joven. ¿Me entiendes? Tú tienes un testimonio que cuidar. A ti se te tiene que importar lo que el mundo allá afuera piensa de ti, porque eso es tu carta de presentación de Cristo para ellos. ¿Sí me explico? Si tú no guardas tu testimonio, ¿quién entonces? Pero a veces los muchachos se ponen rebeldes, se ponen duros y piensan que los reclamos de un padre o de una madre son exagerados o son anticuados. Y no es que somos ni anticuados ni exagerados. Mi amado, carne llama carne. Siempre lo he dicho. Si yo veo a un joven por aquí con alas, será de murciélago, pero no de ángel. Porque todavía está en esta carne. ¿Me explico? Beso llama a beso. Amén. Usted sabe lo que quiero decir. Mi querido, debe cuidar su testimonio. Si bien es cierto, a Sara se le reivindicó con el asunto de la dote, no necesariamente, amado hermano, su reputación quedó bien parada. Puede ser que el rey haya dicho, no me acosté con ella. Puede ser que Abraham hubiera también dicho, no, sí, ¿verdad, mi amor? Que no, yo no, jamás. Pero, amado hermano, ya el solo hecho de haber estado en una situación tan, digamos, tan agravada, en una situación tan, ¿cómo le podría decir? Embarazosa. Por ahí nunca faltará la vecina que diga, sí, agarrados de la mano nomás estaban, ajá. Dejarás el precedente de qué cosa? De la duda. Dejarás el precedente de qué? De que si tu conducta no ha sido conforme a la de un hijo de Dios. Si ella está sola en casa, acércate hasta la puerta y ahí quédate. Ahí quédate. Si el papá, la mamá te invita a entrar, entra. Si no, a la puerta. ¿Sí me está entendiendo? ¿Cuántos jóvenes hay acá? Es que ninguno dice amén, pues hermano. Estoy asustado ahí acá. Mi amado, esta situación para Abraham fue muy embarazosa. ¿Sí me está entendiendo? La vergüenza que pasó fue terrible. ¿Tú crees que Sara salía con una sonrisa de Gerardo? Ay, qué chico, ahora que está. No, todo bien, todo bien. No, mi amado, debió haber salido sumamente avergonzada. Y lo que es peor, esto se volverá a repetir. Ya no en ellos, en su hijo. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. A veces ahora me voy con los padres.
Mijito, lo que estoy haciendo, yo lo hago, usted no lo haga. Padres cristianos, padres que saben la palabra. Si es verdad que su papá hizo eso, pero él es su papá. Pero usted no lo vaya a hacer, mi amor. Mi amado, el testimonio habla más, predica más. Lo que tú haces es lo que a la verdad es el evangelio que ellos están aprendiendo. Es como que un creyente le diga a otro, mira, ve, yo voy a tomar, pero tú no, porque yo ya soy maduro en la fe. A mí esto no me hace nada. A ti sí. Mi amado, estás dejando una puerta abierta. ¿No te parece? Yo puedo ver mujeres desnudas, tú no. Yo sí. Yo sí puedo ir al hotel, tú no. ¿Me explico? Mi querido hermano, tenemos delante de Dios una gran responsabilidad. No solamente nuestra, sino también de nuestro entorno. Y no podemos permitir que por la vida hayan Abimelech que nos estén cuestionando cómo es nuestra vida cristiana. ¿Sí me está entendiendo? Dele una fuerte ofrenda de aplauso al Señor. Aleluya. Entonces, terminando, dice la Biblia, Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech. Es decir, que ya la plaga había comenzado. Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y pudieron tener ¿qué cosa? Eso sabe lo que implica, mi amado hermano. Es que Abraham estuvo, ¿cuánto tiempo cree usted que pudo haber estado Abraham en Gerar? ¿Un día? ¿Ah? Digo yo, como para poder cerrar las matrices en todo Gerar, por lo menos debe haber estado más de un año. Diría, desde que este hombre tomó a esta mujer para hacerla su mujer, Dios comenzó a hacer ¿qué cosa? En medio de Gerar, de las mujeres de Gerar. Comenzó a dar esterilidad. Y allí, mi querido hermano, dice la escritura en el verso 17, y sanó Dios a Abimelech, a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de ¿quién? De Abraham. Mi amado, esto fue, vuelvo y repito, la excepción a la regla. Pero vuelvo y repito también, esto fue un tremendo acto de vergüenza. ¿Para quién? Para este matrimonio, tanto de Abraham como para Sara en Gerar. Amén. Mi amado, no tropieces con la misma piedra. Amén. Que Dios añada mucha bendición a su palabra en tu vida y en la mía también. Aleluya. Oremos al Señor. Padre, siempre aprendemos a través de tu palabra. En algunas oportunidades nos hablas con delicadeza, ternura, y en otras, Señor amado, eres enérgico y muy severo. Pero sé que lo haces en las dos facetas porque como personas, como seres humanos, somos torpes.